Este, no, es que sí como que me siento cruda cuando termino el tranvía, o sea, al día siguiente en la mañana. O sea, me siento como si de verdad me hubiera tomado 3 mezcales. ¿Pero cada semana o solo ahora que es reestreno? No, diario. siempre. Siempre. Siempre Ajá. me decías Sí. que te tardabas la mañana en Sí, recuperarte. ajá. Ayer, que fue Lu otra vez, mi Ujú. hermana, me decías que cómo lo pueden hacer tantas veces y yo no, en el CNA lo hacíamos de miércoles a De domingo. miércoles a domingo. También en el Julio, en la Ah, sí, ajá. es Esto verdad. es tercera llamada. Tercera. Sí, sí, no, y Llamada. cuando va a empezar el segundo acto siempre me dice Rodrigo: "No puede ser que todavía falte ese pedazote". Que es lo más Sí, fuerte. Lo más fuerte, sí. claro. Pero ayer qué gran segundo acto. Estuvo muy chido. Es que Diego va a todas las funciones y Bueno, nos dan casi- notas a casi la todas. mitad del en Ah, en ¿en el serio? intermedio. Bueno, no hay notas, No, 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 más bien notas hablamos de cómo va de la cómo va, función. pero Ok. nos da indicación para el Para segundo amarrar acto. el segundo acto. Wow. Sí. Diego. No, sí está muy Intrépido. cañón. Sí. Y te juro que si no va, solo es porque va a otra que tiene, porque tiene 2 al mismo tiempo, o porque se casa su hermano, ¿me entiendes? O Claro, sea, claro. Sí. tiene que ser así. Sí. No, pues me gusta que pase la obra, ¿no? Ujú. Siento que es. Me lo acerco ahí. Siento que es Prevenidos. difícil que pase. O sea, no es que sea difícil, es que necesita enfoque Ujú. para que pase al nivel Claro. de lo que nosotros sabemos que puede ser la obra. Está bueno, ojalá todos fueran así. Qué bien por ti. Pues vamos a darle, chicos, que ya van a la cuarta llamada. Perfecto. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy están con nosotros Marina de Tavira y Diego del Río. Bienvenidos. Gracias por estar por aquí. estar. La idea es que platiquemos mucho de teatro, de la vida, pero sobre todo que la pasemos bien. Increíble. Antes de que empecemos a hablar de algunos de tus personajes, Marina, o de tus montajes, me gustaría empezar un poco con tu papá, con Juan Pablo de Tavira, que Ujú. entiendo que él quiso ser actor, pero Sí. pues terminó dedicándose o estudió Derecho y se dedicó a la parte de criminología y todo el mundo penitenciario. Ujú. Pero sin embargo, creo que encontró una u otra manera de aparecer en su vida el teatro. Ujú. ¿Qué lugar crees que ocupaba el teatro en su forma de ver a las personas? Yo creo que el teatro ocupaba un lugar absolutamente central en su vida y en su cosmovisión, en su conversación, incluso en las clases que daba. Cuando daba clases de criminología, alguna vez me tocó irlo a ver, y utilizaba a Shakespeare para explicar ciertos perfiles criminales, es decir, siempre y todo lo teatralizaba. Él sin duda fue quien me transmitió la pasión por el teatro y que también me acercó desde muy niña al teatro que hacía Luis, pero fue él, era su pasión, ¿no? La que se me contagió. Y yo sí creo que veía el mundo desde un lugar muy, muy teatral. Él era una persona así, era un actor realmente, ¿no? En la vida, todo el tiempo estaba actuando, todo el tiempo estaba teatralizando, siempre tenía una enorme también necesidad de protagonizar todo lo que hacía. Y sí, pues sí, él fue quien me heredó esta pasión. Y tenía un teatro, ¿no? En su casa. Sí, ¿O no? teníamos un pequeño foro, se llamaba Bertolt Brecht, y donde él ensayaba obras de teatro, tenía un grupo de teatro que montaban obras y no necesariamente, también hacía mucho el teatro penitenciario, pero también él ensayaba cosas que luego llevaba a... Mira, ahora que hace poco, este fue el año pasado, que murió Gerardo Taracena, gran actor. Yo lo conocí haciendo teatro penitenciario en Almoloya, una obra de teatro que escribió mi papá que se llamaba El proceso de deshumanización de Nicasio Bureos, que Gerardo trabajaba en un grupo de teatro callejero y la montaron para los custodios que estaban siendo entrenados para los nuevos ingresos que iban a entrar a Almoloya
cuando se estaba estrenando como penal de alta seguridad. Wow. Wow. Creo que esta parte del teatro penitenciario pues tiene una fortaleza donde las palabras como culpa o castigo o libertad pues tienen otro peso. ¿Qué crees que se entiende del teatro cuando se mira desde ahí y no solamente desde una sala regular? Pues, ciertamente también, de mis primeros acercamientos al teatro fue a través del teatro penitenciario. Sí, desde ser espectadora desde muy niña de las obras de Luis, pero también de teatro penitenciario. Y algo yo veía porque me tocó ver obras representadas por personas privadas de la libertad, pero también acompañar y llevar obras de teatro para que fuera el público privado de su libertad quien lo viera, ¿no? Entonces, las 2 experiencias son sumamente intensas y no se parecen a nada más que yo haya visto. Cuando los actores y las actrices son personas que están privadas de su libertad, hay una cosa como que encuentran ahí un medio de expresión que antes no conocían, que no sabían que podían tener para expresar tantísimas cosas que necesitan decir. Es de alguna manera una puerta a la libertad, ¿no? Es decir, Mm. es una manera de salir, ¿no? Y cuando me tocó llevar teatro, no me tocó a mí actuarlo, pero me tocó llevar un montaje que dirigía Sandra Félix a su generación de el Núcleo de Estudios Teatrales, que ya no existe, de Intimidad de Hugo Iriart, y también la llevamos a Almoloya, y estaba Laura de Ita ahí, me acuerdo, como actriz, y presentaron Intimidad, y fue sumamente fuerte la experiencia, porque, es una obra que habla sobre relaciones de pareja, sobre sexualidad, y de pronto aquellos que lo estaban viendo eran puros hombres. eh, Empezaron a hablar muy fuerte, a decir cosas, porque lo que les estaba pasando es que estaban viendo algo que ya no tenían, ¿no? Como una reflexión sobre la sexualidad y la pareja que ya no era parte de su vida, y Mm. fue muy fuerte. Qué interesante. Ujú. Oye, y esta parte, o sea, bueno, evidentemente tu padre, como lo dices, es quien te invita un poco a ti a acercarte a esto y además, pues el tener todo lo que implica Luis de Tavira en tu familia y en tu formación. ¿En algún momento, o sea, siempre crees que fue una cosa natural el tú querer ser actriz o en algún momento medio que titubeaste y dijiste, "Ah, quizás quiero hacer otra cosa"? Siempre fue muy natural, pero tuve un momento, y yo creo que ahí se cuenta muy claro mi Edipo, cuando digo las 2 cosas que alguna vez pensé estudiar, porque también en algún momento dado quise estudiar derecho y derecho penal, además, específicamente, ¿no? Pero también hay otra anécdota buenísima, porque yo acababa de ver El silencio de los inocentes, la película, y entonces fui y le dije a mi papá que mejor quería ser policía, ¿no? Quería ser policía del FBI, claro que mejor, que Obvio. aquí no había FBI. Y entonces me llevó al lado de Almoloya, era justo cuando él estaba en Almoloya, director, estaba la escuela de policía femenil. Y entonces me acuerdo que me compró unas botas, así me dijo, mira, aquí ya tienes parte de tu uniforme. Me llevó a la puerta, que estaba al lado de su prácticamente oficina, y me dijo, bájate para que pidas informes para tu nueva escuela. Y yo le dije: "No, no, 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 creo que Otro día. realmente quiero ser actriz. Actuar de Quiero policía. actuar de Exacto. policía". Qué bonito. Sí. Oye, Diego, y en tu caso, ¿cómo es que llegas tú al teatro? Pues bueno, antes de contestarte algo, no sé si te acuerdas, pero el papá de Marina era vecino de mis papás. Ujú. Ah, wow. Entonces, bueno, y yo nací en esa casa, creo, entonces siento que es Sí, lindo cuando mi papá me lo recordó y luego se lo conté a Marina, que indirectamente estábamos ahí sí, tu mamá me contó conectados. también. Mi Ujú. mamá te contó. Y yo llego al teatro por mis papás. Bueno, no por mis papás, sino que mis papás se conocieron. Mi papá estudió teatro, se dedicó al teatro. Cuando yo nací ya no se dedicaba al teatro, pero mis papás se conocieron en un set. De hecho, la anécdota es muy linda porque mi papá era el protagonista de ese programa, mi mamá era una extra y tenían que bailar con alguien, era un set lleno de extras y de personas, y en la toma no encontraron ninguno de los dos a su pareja y se encontraron, entonces bailaron ellos y a partir de ahí, bueno, ya empezaron a salir. Qué linda historia. Qué Sí. lindo, sí. Y mi papá, pues aunque ya no se dedicaba al teatro, porque en algún momento pues decidió dejarlo y después, cuando yo ya era un poco más grande, escribió un par de obras y las montó y luego incluso montó una obra
con otros papás de la escuela donde yo y mi hermana íbamos. O sea, había un ambiente que él ya no era su profesión, pero sí era su vocación. Y entonces en mi casa siento que estaba como muy eh, normalizado eso también como naturalizado, vaya, como medio expresivo. Y mi papá además tiene una memoria increíble, súper culto, sabe de muchísimos autores. Y para mí mis juegos y los de mi hermana eran teatro desde chiquitos. Y veo los videos que tenemos que nos grababan de niños y todos nuestros juegos tenían que ver con inventar historias, hacer que presentárselas a nuestros tíos, a nuestros papás. O sea que yo realmente creo que siempre supe que iba a dedicarme al teatro. Yo no recuerdo un momento donde yo tuviera como claro, me voy a dedicar al teatro. Para mí siempre estuvo claro desde niñito. ¿Y nunca les aplicaron pero tienes que estudiar otra cosa? A mí no, porque pues mis papás, más bien hubiera sido yo creo que raro que yo fuera químico o algo así. De mis 4 hermanos, bueno, somos 4, yo soy el más grande, 3 nos dedicamos al teatro. Mis 2 hermanas son actrices, una de ellas es directora y dramaturga, y mi hermano es el único que se fue por otro lado, estudió ciencias políticas y derechos humanos y gestión de paz, o sea, él está en otro lugar, pero en realidad como que lo natural era eso y siempre nos apoyaron. De hecho, mi hermana en un momento, yo creo que también como tomando distancia de que parecía que el camino del teatro era el mío, ella dijo, no, 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 yo voy a estudiar otra cosa y se metió a estudiar comunicación y mi papá un día la sentó y le dijo, tú eres actriz y quieres ser actriz. Y ella entonces dijo, sí, Ay, es qué buena verdad onda. y reenfocó su camino. O ¿Pasa sea, poco? sí, muy A ti atípico. te... Bueno, mi mamá es académica, es teóloga, tiene doctorado, le interesa mucho. Entonces a ella creo que sí, lo que sí le preocupaba o le interesaba es que yo tuviera como un, un título, digamos. Ujú. Sí, a eso Y, me refiero, ajá, ¿no? Como que sí, siempre está esa amenaza de, sí. o sea, sí, pero... Ujú. Pero luego se lo llevé porque la Casa del Teatro, curiosamente, ahora es una licenciatura y cuando yo entré no, pero sí me lo hicieron retroactivo. Entonces, cuando Mm, me dieron ¿cómo se le dice? sí, el Diploma o no sé título, cómo, no, no es diploma, ya es sí, el título el profesional. título, Ujú, porque es que no he ido a sacar la cédula, pero el título sí lo tengo. ujú. Y se lo llevé a mi mamá y le dije, te lo regalo, lo puedes enmarcar porque no me va a conseguir trabajo, eso sí te lo digo, porque, o sea, ya, 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 cuando me lo dieron, pues yo ya llevaba muchísimo tiempo haciendo teatro, o Claro. sea, ya, ni nunca nadie me lo ha pedido para darme un trabajo, Pero Sí. cumpliste con pero tu cumplí, mamá. sí. Oye, Diego, y tú estudias en la Universidad de las Américas en Puebla. Sí. ¿Cómo es que decides estudiar ahí? Que quizás no es la escuela más popular para estudiar No, teatro. cero popular para eso. Es que yo estaba, bueno, tenía mis grupos de teatro, estaba en prepa, pero en tercero de prepa, yo creo que yo lo que quería era irme a estudiar fuera de México, pero tampoco busqué, tampoco era como que, o sea, digo, sí había internet, pero no sé, como que no. Yo estaba muy como en el presente, en las obras que estaba montando. Total que llegué tarde a todos los exámenes. Ya había cerrado el CUT, la ENAT, llegué tarde a la fila, o sea, no me tocó ficha. Este, y alguien me dijo, en la UDLA hay una carrera de teatro y yo tenía un conocido que estaba un año arriba de mí en la prepa y él estaba estudiando ahí, que es Manuel Calderón. Y entonces yo fui con una amiga y me encantó la experiencia también de pensar que podía vivir solo, como que podía vivir fuera de casa de mis papás, porque estaba en Puebla, a 2 horas de aquí, pero entonces llegué, me dieron una beca, me ofrecieron una beca de arte que cubría bastante porcentaje de mi carrera y después al tercer semestre me ofrecieron otra beca y ya cubría el 100% de mi carrera, entonces me quedé ahí y fue padre porque ahí conocí también, por ejemplo, a Claudio Valdescuri, que fue una figura Claro. que también fue importante en mi principio, ¿no? Fui asistente de él en un par de obras y como que fue una especie de... ¿Y Héctor Azar no estaba en Puebla? Él la fundó, pero Ujú, no, ya no ya cuando no. yo llegué. Mm, No sé. Fue maestro de mi papá. ¿Ah, sí? Ujú, Sí, pero él fue el fundador de la carrera ahí. ujú. Y fue interesante para mí porque además yo fundé en la escuela, en la UDLA, el grupo de musicales que sigue. Entonces montamos musicales, que me encanta el teatro musical también, y ahí monté 2 musicales o 3
y bueno, pues pude dejar ahí como un granito interesante. ¿Tuviste claro siempre que querías ser director o en realidad fue un descubrimiento en el camino? Pues no lo tenía así como que decía, solo voy a ser director, porque en los montajes que yo también dirigía yo entré a un grupo de teatro a los 13 años y al año el director se salió y se quedó sin director el grupo. Era un grupo que ensayábamos en la bodega de una iglesia, bueno, en el sótano de una iglesia y yo era de los chicos, había gente de 30, éramos como 30 integrantes del grupo. Y cuando se salió el director, lo que siempre he sido es muy líder. Entonces yo tomé la batuta y de pronto ya era el director y era como continuar lo que te decía del juego con con mi hermana y con mis primos, que yo era el director. Ahí continué y me volví el director en ese grupo. Y en la UDLA ahí sí empecé como a darme cuenta que lo que más gozaba, mucho más que la actuación, era la dirección. Ya. Sí. Viendo hoy en retrospectiva este origen, ¿qué sienten que el teatro les ha dado de poder ver a los otros que quizás en otro lugar o de otra forma no hubieran aprendido? Pues a ver, el teatro en momentos es referencia de la vida, pero la vida es referencia del teatro, ¿no? O sea, uno para Mm. pensar el teatro, pues uno siempre está balconeándose. A mí me encanta eso de los ensayos, porque por eso nos conocemos tanto, los grupos, porque abrimos ahí nuestra intimidad muy profundamente. Pero también el teatro es un espacio para investigar, creo que a la otredad, de una manera que a veces la burbuja en la que uno vive, la familia o socialmente, o la escuela, incluso una época, porque el teatro te deja viajar incluso en el tiempo, te obligan a imaginar lo humano, que eso es, pues no nos es ajeno a ninguno en ningún momento de la historia, pero lo humano en diferentes contextos. Entonces, creo que lo lindo del teatro es que pues es un ejercicio todo el tiempo de ensanchar el punto de vista, porque el autor, en la colaboración que uno tiene con el autor, pues uno entra en un punto de vista concreto de la realidad que plasma ahí el autor y eso se comunica con tu cosmovisión, ¿no? Y la del grupo. Y en medio de eso hay un conversar, hay un charlar sobre qué somos, que creo que yo podría pensar que lo que yo sé de lo humano, pues me lo ha enseñado en realidad el ejercicio de hacer teatro, que es el ejercicio de ponerte tú ahí, de pensar tu humanidad con todos tus claroscuros y los de tu familia y los de tu sociedad, y luego conversarlos con el otro o con otra edad. A mí me encanta eso del teatro, que puedes trabajar con alguien que tiene 80 años, con alguien que tiene 15 años y todo el tiempo se está nutriendo una manera de entender la vida que en otras profesiones, pues a lo mejor uno está más con sus pares generacionales y aquí no, tus colegas pueden ser de cualquier estrato social, nacionalidad, no- una diversidad hermosa. Qué lindo. Sí, la verdad, bastante en la misma línea. Para mí, el teatro es mi forma de conocer el mundo, es el medio de conocimiento con el que me acerco al fenómeno de la existencia. Eh, Cada obra de teatro me abre referentes, me da lecturas, películas, conversaciones, y todo empieza a girar alrededor de esa obra, y ahí aparecen muchísimos lugares a los que ir a asomarse, desde la música a la pintura, ¿no? Y entonces me mantiene muy viva y en contacto con la realidad. Y la otra cosa que para mí es fundamental es la colectividad. Es realmente donde me siento acompañada. mm, me hace sentir no sola en el mundo. Me encanta, pero realmente me fascina el fenómeno colectivo. Me encanta darme cuenta que la obra sucede si cada quien hace lo que le toca y que eso es como un reloj que funciona, una maquinaria, pero viva, ¿no? Que también es un organismo vivo al mismo tiempo. Y me hace sentir acompañada. Mi vida es así, es de camerino en camerino, de grupo en grupo, y esas relaciones se vuelven tan intensas durante ese periodo, que cuando no lo he tenido, no sé, después de la pandemia y esa época, realmente
me deprimí, porque yo me doy cuenta que es lo que me da vida. Claro. Y ahorita mencionabas esta parte de la lectura y quisiera que habláramos un poco de eso porque creo que la lectura, y no me refiero a la parte recreativa, sino como parte del oficio, es muy importante porque leer una obra o un personaje o una época implica mucha escucha, ¿no? Yo en el colegio siempre pienso en que cuando los alumnos están leyendo, tiene que haber una comprensión lectora y que para eso pues hay una escucha interna. Y creo que en el teatro, además de esa escucha interna, hay que aprender a escuchar al otro, a tus compañeros, al texto, lo que está diciendo, pero además lo que todavía no te dice y hay que estar alerta de eso, ¿no? Eh, ¿Qué lugar ocupa para ti, Marina, la lectura en tu manera de construir un personaje? No solo desde el texto dramático, sino lo que lo rodea y que quizás todavía no se ve directamente en escena. Sí, no, muchísimo. Yo te puedo decir que a mí la lectura me ha salvado la vida, literalmente, en momentos de oscuridad o de, em, siempre le digo a mi hijo: "Leer te salva de la soledad". Es una manera de siempre estar acompañada. Y yo para mí es fundamental, desde que, por ejemplo, hablando del tranvía, que es lo que tal vez nos convoca a Diego, por lo que estamos juntos aquí, eh, em, desde que supe que la íbamos a hacer, que fue muchísimo tiempo antes de que empezáramos a ensayar, ya desde entonces estaba leyendo, en ese momento sí, todo sobre Tennessee Williams, ¿no? Su autobiografía, su biografía, regresar a sus otras obras, a sus otros guiones, y es increíble, porque le da sentido a cada día de tu vida, porque hay un lugar al que vas a llegar, ¿no? Y eso fue un año antes de empezar a ensayar, que ya estaba leyendo en torno a. Y en tu caso, Diego, como director, ¿cómo lees una obra antes de llevarla al ensayo? O sea, ¿qué necesitas encontrar en un texto para saber que ahí hay una puesta en escena posible? Eh, me gusta que la lectura del teatro, bueno, en la lectura de la ficción, pero cuando además el teatro se va a materializar, ¿no? Se va a hacer cuerpo, va a estar en el cuerpo de los actores. Entonces, para mí la lectura tiene que ser cuerpo ya desde la lectura misma. Em, Me doy cuenta que mi investigación con el material textual tiene mucho que ver con, ahorita hablaba con mi hermana y ella, y tú seguro me vas a poder corregir como psicólogo, pero de los lados del cerebro, ¿no? De qué lado opera cuando nosotros cuando ensayamos tratamos de llevar un material textual al cuerpo, a la carne, al material en donde hay una historia, hay un bagaje, en donde una palabra ya no está nada más en lo literario, sino que está en la experiencia. Lo que ensayamos realmente es el recorrido, la experiencia. Entonces, para mí la lectura, desde la lectura empieza ese trabajo, o sea, es una lectura con una avidez casi... Y por eso hago este gesto, ¿no? Porque para quien lo vea, pero no es distante, no es intelectual, es de todo el pasado, o sea, se mete de alguna manera con tus ecos, con tu manera de bueno, para mí, cuando voy leyendo una obra, siento que la paso por el cuerpo. Si una obra no pasa por mi cuerpo, o sea, la siento como que siento que es de otra persona, que no es mía. Para hacer una obra, pues en realidad yo tengo que sentir que quiero meterme a ese charco que puede ser de lodo, que puede ser de sangre, que puede ser un manantial, pero quiero estar ahí y reconocerme ahí adentro y hay una curiosidad casi animal. Para mí el espacio, digamos, de creaciones está más cerca de algo animal a nivel sensitivo, tiene que ver con la sensorialidad. Entonces, cuando yo siento que no estoy vinculado desde las sensaciones, eh, no me interesa, no me convoca o digo, no, esto no es mío. ¿Qué esperas de los actores cuando llegan? ¿Te gusta que lleguen con preguntas? ¿Te gusta que lleguen con respuestas, con intuiciones? ¿Qué es lo que tú esperas de un actor después de haberle dado un texto para empezar a trabajar? Pues me gusta que lleguen con ganas de encontrarnos con la obra, o sea, claro, con preguntas,
me gusta que existamos más en preguntas que en respuestas, porque siento que si no, entonces ya la resolvemos como con nuestra efectividad, pero si estamos más en las preguntas y hoy me acordé mucho de Marina porque hoy tuve un ensayo en donde por primera vez estuvo todo el elenco y Marina el otro día dijo que los eché al agua fría en el primer ensayo del reestreno del Tranvía. Y hoy hice lo que hicimos en el Tranvía, que fue el primer día y antes de leer la obra la improvisamos completa. Entonces, para mí, desde ahí, claro, algunos actores se sacan de onda, ¿no? Porque es como, después de una guía, obviamente, ¿no? De un proceso de inducción que yo voy, obviamente, acompañando, pero el viaje de ya estar actuando, de ya estar jugando, de ya estar lanzando, va generando los vínculos, que eso es lo que ensayamos, ¿no? Realmente. Entonces, me gusta que los actores vengan, sí, con sus intuiciones, pero no rígidas, como ya lugares de llegada, porque creo que el lugar de llegada lo encontramos en colectividad. Yo ni siquiera sé cómo va a ser la obra. Tengo ideas, tengo imágenes, tengo mucha preparación. A mí me gusta mucho cuando puedo hacer las traducciones de las obras cuando son en inglés, eh, cuando las he escrito y yo dirijo una dramaturgia que escribí. Eso me gusta mucho, pero eh, aún así siento que incluso si yo escribí algo, cuando yo llego, es el actor el que te revela la verdad, el centro de la situación, dónde resuena eso. Y para mí se escucha y se percibe, es una cuestión sensorial. De acuerdo. Oigan, y cambiando un poco de tema, Marina, no sé si solo es mi percepción, pero de pronto tengo esta sensación de que para ti los mitos regresan una y otra vez en tu carrera. Ujú. ¿Qué encuentras en los mitos que todavía pues, los obliga o te obliga un poco a volver a ellos? Bueno, pues, no sé si sea un como lugar común decir que ahí está explicada mucha de nuestra cosmovisión, ¿no? Y bueno, tú que estudiaste psicología, supongo que también, hacen acuden a ellos para explicarnos mucho de nuestro comportamiento, de nuestras pasiones, sobre todo de las Ujú. pasiones. Y y pues, sin duda en la tragedia, sobre todo en la tragedia, encuentro como algo a lo que regresamos, ¿no? Como una especie de Sísifo que no del que no podemos escapar como humanidad, ¿no? Ahora que que estaba retomando la Orestiada y para La niña en el altar y Antígona para Antígona González, me doy cuenta cómo estamos atrapados y atrapadas aún en esa recurrencia, sobre todo de la violencia. Sí, justo, como que creo que los mitos griegos están justo llenos de muchas guerras, Ujú, de feminicidios, de ujú, violaciones, ujú, de familias muy destruidas, ¿no? ujú, Y que aún así, durante el paso de los años, hemos leído estos relatos como fundacionales. ujú. Eh, ¿Qué pasa cuando dejamos de admirarlos desde lejos y uno empieza a preguntarse qué tipo de mundo estaban queriendo justificar? Totalmente. Yo creo que hay que ver los mitos siempre desde la mirada de la hora y se resignifican, porque además Ujú. no los podemos ver como una cosa inamovible. Al final es literatura, ¿no? Al final es literatura y esa literatura se reescribe. Por ejemplo, la Ilíada, ¿no? La Ilíada, pensando en la niña en el altar, fue muy interesante descubrir como que en realidad estaba siendo escrita mucho tiempo después por una civilización que estaba queriendo justificar un genocidio que había cometido hacía unas tantas generaciones. Y entonces escriben esta épica y que la llenan de héroes, y de repente, si la quieres ver a los releer hoy, pues no sé si vamos a glorificarlos tanto, ¿no? No sé si vamos a si va a ser un canto al héroe o si no o si va a ser un grito desgarrado a las víctimas de la guerra y de la violencia, ¿no? Ahora que mencionas la niña en el altar, que pues es este mito sobre Ifigenia y Agamenón, pero visto desde otro lugar, ¿no? Como esta historia sobre la madre y una hija, y sobre todo
los cuerpos que el poder decide sacrificar. ¿Cómo, cómo se volvió, o que más bien, qué se volvió para ti visible el entrar a este mito desde tu personaje de Clitemnestra? Pues, la verdad, lo que más me importó durante el descubrimiento de estar leyendo la obra y leyendo los referentes a los que iba teniendo acceso y que se me aparecían, y sobre todo viendo el mundo que me está tocando vivir y presenciar, fue hablar de las infancias como la carne de sacrificio de las guerras y viéndolo suceder frente a nosotros. Además, como lo atestiguamos ahora de esta manera tan terrible, ¿no? Al lado de un anuncio de una crema para la cara, ¿no? Y al mismo tiempo estás viendo las cosas más terribles que puedes ver. No sé cómo estamos viendo el mundo, de verdad por eso amo tanto el teatro, porque en ese momento apagamos el celular y entonces de pronto ponemos atención juntas y juntos y nos sucede, ¿no? A quienes lo hacemos y a quienes lo atestiguamos y no lo estamos scrolleando ahí mientras al mismo tiempo vemos en dónde está pasando sus vacaciones algún influencer, ¿no? Me aterra esa forma de ver el mundo, de verdad, me escandaliza. Pero bueno, de ese mundo quería hablar. Sí desde Grecia, sí desde Sófocles, sí desde Esquilo, sí desde Homero, pero sobre todo desde Marina Carr y de Marina de Tavira, escandalizada por cómo lo que está pasando, ¿no? Y que no deja de suceder. Y otra, no sé si más dolorosa, pero muy dolorosa, Antígona Sí, González. quizá más porque se siente más propia, ¿no? Sí, Ujú, más cercana, más cercana, ¿no? sí. Ujú, Pues porque aquí ya no solamente es ir a enterrar al hermano, es ujú. primero tenerlo que buscar para poder encontrarlo y deja pues muy lejana a Grecia y toma a América Latina y sobre todo a México. ¿Qué encontraste en esta Antígona que ya no puede pues hacer ese duelo porque primero tiene que encontrar a quien perdió? Sí, siempre pensaba, Sófocles quizá nunca imaginó la dimensión que podía Ujú. alcanzar su personaje, que ahora incluso estuve en una mesa hace poco con Sara Uribe y ya se hablaba del término antigonías, ¿no? Como ya acuñado como una forma de existir en Latinoamérica, ¿no? Que son todas estas mujeres, sobre todo mujeres, pero también hombres buscadores, personas buscadoras. ¿Y cuándo pensaría Sófocles que ese personaje un día iba a nombrar algo tan atroz, Ujú. ¿no? Eh, y es que no me puedo imaginar horror más grande que ese en el que esa antigonía, que la antigonía lo que quiere decir es la persona que busca a un ser amado que ya perdió, que no se puede nombrar su estatus ontológico. Es decir, que no se puede saber si está, no está, Ujú. si está vivo, muerto, no se puede nombrar. Se le nombra como desaparecido, pero ¿eso qué es? ¿No? Exacto. Ujú, Freud hablaba mucho de cómo era importante tener un lugar a donde ir a hablarle al muerto, ¿no? ujú. Y por eso es mucho más doloroso cuando está esta pérdida y no saber a dónde poder ir a decir, aquí está, o sea, Sí, porque no hay un dejo de esperanza, ¿no? totalmente, eso que mencionas de Freud, lo hablaban en la mesa también, la memorabilidad, o sea, el hecho de tener, de lo que dignifica a la persona es que pueda también tener ese lugar donde se hace memoria y se rinde tributo a su estatus ontológico de estar ya muerto, ¿no? Sí, algo que me choqueó mucho de este texto es esta frase de yo no quería ser Antígona, pero me Pero me tocó. tocó. Me parece muy doloroso, pero también muy real de lo que hoy vivimos en este país, ¿no? Em, Cuando viene este cruce entre mito y realidad mexicana, ¿qué puede hacer el teatro con ese dolor que no es simbólico, sino es muy concreto y es actual y todavía está muy abierto? Sí, en este caso de Antígona González me pasó como con ninguna otra experiencia teatral que haya tenido, porque por esa particularidad que mencionas, que podía hacer el teatro ahí. Y yo muchas veces digo que para mí el teatro tiene que ver con darle voz a quien puede ser que no la tenga,
Pero en este caso no era eso, porque las personas y las madres buscadoras tienen muchísima voz. No necesitan que yo les dé la voz. Lo necesitaba yo, realmente. Más, yo creo que ellas, claro que necesitan que les demos un lugar y que las reconozcamos y que digamos, que no las, que digamos, digo ahora, que más que ahora que fue la inauguración del Mundial, donde esto se hizo presente, ¿no? Pero, pero lo necesitaba yo, como que yo necesitaba casi, casi pedirles permiso para poderlo decir. Ujú. La siguiente pregunta te la quiero hacer con muchísimo respeto, em, y viene desde un tema personal, porque mi papá y tu papá, si bien no eran cercanos, sí se conocieron y fueron ¿De compañeros de verdad? trabajo. ¿En serio? ¿En Y dónde? no, mi papá trabajaba para la PGR, y no Okey. quiero Ujú. entrar mucho en detalles, Ya. pero, pero fallecieron de una forma muy similar a unos meses de distancia. Guau. Entonces, a veces me pregunto, ¿qué hacemos con esas historias familiares que nos cambian la forma de mirar la vida? ¿Cómo ha dialogado esa historia con tu manera de estar frente al dolor, frente a la violencia y la pérdida en el escenario? Ujú. Pues, en el caso de mi padre, bueno, pues lo siento mucho, y qué cosa tan brutal me acabas de decir. Espero que podamos conversar después. Em, bueno, bueno, para mí mi padre no hay una sola función que yo dé en la que no aparezca, ¿no? Ahora que reestrenamos en el Julio Prieto, les contaba, él me trajo a este teatro por primera vez, él me llevó por primera vez al Julio Castillo, donde dice, no hay vez que no aparezca. Concretamente en Antígona González aparecía de una manera muy particular, porque la primera parte del texto dice, las fechas como los nombres son lo más importante. Y siempre pensaba, antes de entrar, decía Juan Pablo de Tavira, 21 de noviembre del año 2000. Las fechas como los nombres son lo más importante. Eh, y bueno, digamos que nosotros, siguiendo a Freud, como decía, sí podemos hacer memoria, sí Ujú. podemos hacer tributo. Hay quienes no pueden y al final también de eso se trataba Antígona González. Pero regresando a tu pregunta, no hay una sola vez que no esté, porque como dice Luis de Tavira, también hacemos teatro para aquellos que se ausentaron, entre muchas otras cosas más. Eh, es para esos fantasmas. El teatro para mí también es un reino, es el reino de los muertos y las muertas, de una manera muy especial. Tennessee Williams siempre está en nuestra función, tiene un lugar y cada vez y siempre lo encontramos y yo sé que está ahí. Y mira, que yo es el único lugar del mundo en donde invoco estas presencias y estas ausencias, en donde me sale lo supersticioso, lo religioso, solo en el teatro. Qué lindo. Ujú. ¿Qué creen que puede todavía hacer el teatro frente a una sociedad tan violenta y en la que repetimos y de pronto nombramos y de pronto olvidamos y que a veces de pronto como los mitos volvemos a verlos, pero de pronto a veces como un poco tarde? ¿Cuál creen que es el lugar del teatro ante eso? Pues yo creo que como un eco de lo que Marina decía hace rato, el teatro creo que es el último, ahí empezó, ¿no? Ahí empezó el encuentro, el teatro es más viejo que todo y será creo que el último refugio en medio de la inhumanidad. Me acuerdo mucho de una frase que escuché una vez decir a Luis de Tavira sobre un tigre no está en peligro de destigrarse, pero un humano siempre está en peligro de deshumanizarse. Uf, Y pienso que el teatro es ese refugio, porque además es presente, es cuerpo, no es, no, es un encuentro en tiempo y espacio. Y ahí creo que nos toca solo hacernos cargo. O sea, creo que en general, pues en la vida uno vive mucho tiempo, perdemos mucho tiempo o existimos mucho tiempo sin hacernos cargo, ¿no? Porque duele mucho el mundo, porque uno no sabe qué hacer, pero en el teatro aparece algo y cuando se presenta ahí, cuando está realmente comprometido,
al espectador le toca recordar su humanidad haciéndose cargo de eso que ahí parece lejano, pero en realidad eso que es metáfora te acerca a tu propia interioridad. Entonces, em, yo creo que el teatro, yo nunca estoy preocupado por el futuro del teatro, porque creo que el futuro del teatro, eh, es más, si en algún punto una generación olvida el teatro, estoy seguro que va a haber alguien que lo necesite y ahí va a haber un alguien que siga esperando, porque los que hacemos teatro siempre estamos ahí y estaremos ahí. Y la gente que va al teatro también. Además, los teatros están llenos en nuestra ciudad. Eso es algo impresionante. Ojalá fuera así en todo el país. Y bueno, eso es otro tema muy, muy amplio, ¿no? Pero yo creo que el teatro es el refugio final y es el refugio presente. Ahí nos encontramos. No hay de otra. Es el lugar, es el acto. Es como el sexo. No es masturbatorio y no es castración. Es ahí, y ahí te haces cargo de todo lo que eso significa el encuentro. O sea, y es tremenda esa experiencia, pero creo que es un servicio. Eugenio Rubio, que es mi novio, siempre dice, es que es un servicio. Lo que nosotros hacemos es un servicio para alguien más. Y sí lo creo. Y además de pronto cuando alguien te lo recuerda, más te ancla al por qué hacer teatro. Has hecho teatro de muchos formatos, Diego. Haces musicales, haces clásicos, haces grandes producciones, pero también has hecho obras muy, muy íntimas. Cuando miras tu trabajo a distancia, ¿dónde reconoces algo que ya podrías llamar como tu mirada propia como director? Mm, pues yo creo que siempre ha estado muy claro para mí que lo que me interesa del teatro es el trabajo colaborativo con los actores. Eso es, desde mis primeras obras. O sea, para mí lo que más disfruto es lo que los cuerpos pueden hacer. Lo que me gusta del teatro, además, es que no necesita nada más que un cuerpo que convoca y que revela. Y eso es también lo que me parece lo más difícil de hacer, ¿no? Llevar al cuerpo a ese recorrido experiencial del que hablaba hace rato. Entonces yo creo que lo que tiene mi interés o mi investigación y que quizás se puede ver en las obras que he hecho es esa complicidad íntima con la actuación. Eh, yo el otro día en una entrevista incluso dije, soy director, pero quizás diría que antes que director soy investigador de la actuación. Y porque mi día a día, mi trabajo, mi pimponeo, el encuentro y el trabajo con las otras áreas también creativas que tiene el teatro, más allá de la actuación, todas para mí llegan a ese punto específico que es cómo se actúa. Pero actuar no como una representación únicamente de forma, que tiene obviamente, es un trabajo también formal, sino como una encarnación viva de encuentro, de indagación. Entonces yo creo que las obras que me gustan y que son las que trato de hacer siempre, son obras con grupos que quieren actuar. O sea, gente, a mí me interesa, volviendo a la otra pregunta de qué quiero de un actor, que quiera actuar, pero no que quiera actuar para defenderse de sí mismo y hacer como que pasa, no, sino que esté dispuesto y disponible a que la cosa pase y suceda. Y realmente creo que, pues esa es mi pasión, o sea, para mí, por eso yo amo los ensayos o amo las funciones. Este, es yo no sé, siento pasión de intentarlo con el actor. Entonces, para mí el teatro, mi teatro, está subrayado en esa colaboración. A veces no todos los proyectos llegan desde el mismo lugar. Hay obras que a veces uno persigue y hay otras medio que te pueden llegar como por invitación o digamos por encargo. ¿Qué tiene que pasar para que un trabajo que es una invitación o un encargo también se vuelva una búsqueda personal para ti? Pues o sea, siempre desde, bueno, un punto lo pensé ya más claro,
en una experiencia que tuve, en donde tuve que tomar una decisión en un proyecto, en donde yo dije, bueno, yo no tengo hijos, yo tengo mis obras y entonces yo quiero que todas, como dice la obra de Todos eran mis hijos, que todos tienen que ser mis hijos. O sea, hay obras que en efecto han llegado porque alguien te la te dice, creo que tú eres, o, pero si yo no siento que esa obra es mía, prefiero no hacerla. Y podría decirte que de todas las obras que he hecho, no hay ninguna que no sienta así. Todas las he tenido ese lujo de decir solamente sí a las que siento que son propias, porque si no, siento que pierdo, o sea, sí creo que lo más valioso que tengo es el tiempo. Ujú. Y para mí no hay nada más gozoso que el tiempo del teatro, el tiempo de ensayo. O sea, eso es lo que más gozo. Entonces, esa es mi vida, ese es mi tiempo, ese es mi espacio, mi despliegue. Si estoy con un material que no es mío, que no me interesa, que me es ajeno, eh, pues no siento que estaría perdiendo el tiempo. O con un actor o una actriz que no quiere también, que eso puede pasar y me ha pasado. Y bueno, también es lindo decir, bueno, pero ¿por qué no? O ver cómo y cómo nos encontramos o qué decisiones tomamos también. Pero me encanta eso del teatro porque pienso que además ninguna obra se parece a nada. O sea, ninguna obra es como, ningún proceso se parece al otro porque tú siempre eres otro. Entonces también cada obra es un, ¿y ahora quién soy? Y ahora a ver, y ahora, ¿y quién soy contigo? ¿Y quiénes somos juntos y juntas? Y escuchar eso también es muy interesante. ¿Qué admiras de otros directores que un poco te obliga a la autoobservación? Pues admiro, por ejemplo, no sé, pensé en gente que admiro, ¿no? Que colegas. He tenido la oportunidad además de conocer, eh, específicamente se me vino a la cabeza uno que es muy amigo mío, que es David Gaitán, ¿no? Que es un director que yo admiro, quiero mucho, pero además codirigimos una obra el año pasado para nuestros alumnos. Admiro el universo propio del otro, o sea, que no es el mío, que no se parece en nada, que es como, wow, ¿cómo? ¿Y tú cómo piensas eso? No manches que tú ves eso, ¿qué ves? ¿Tú qué ves? O sea, creo que eso es lo más interesante de otros trabajos que de pronto eh, te revelan el mundo, como los actores también, pero bueno, hablando de directores, para mí hay directores que me fundaron, ¿no? En momentos. Uno, cuando yo vi el teatro de Daniel Veronés en Buenos Aires, yo especialmente con un tío Vania que él hizo que se llamaba Espía a una mujer que se mata, yo ahí sentí algo en el cuerpo que para mí yo siento que se volvió fundacional y después pude ver además un ensayo de él de un montaje que estaba haciendo aquí que era Mujeres soñaron caballos y escuchar su ensayo que me invitó Arturo Barba y para mí ver algo de esa manera de transmitir sus inquietudes, sus temas, que no son los míos, son los suyos. Eso es lo que admiro y me hace reflexionar especialmente en la verdad de mis temas. O sea, yo creo que el teatro pasa o el cine se siente genuino y se siente cuerpo cuando los actores, los artistas, los directores, las directoras eh, surge eso de una necesidad. Pensé en un término que descubrí hace relativamente poco, como 4 años, y se los compartí en el tranvía, que es una palabra que se llama peretsivanie, que es una palabra rusa que Stanislavski usa para la actuación, pero en realidad se usa para otras cosas en el ruso, pero habla de experiencia vívida. Él dice, cuando el actor llega a una peretsivanie, es que está implicado a tal punto ahí, o el autor está implicado a tal punto ahí, que eso viene de una médula, de un núcleo. Entonces, para mí la reflexión de cuando veo a alguien que admiro, digo, claro, ahí eso está, hay peretsivania. Y entonces, para mí la búsqueda es esa congruencia conmigo.
Y viendo hacia adelante, en términos artísticos, ¿qué te falta ambicionar como director? Mm, pues hay obras que quiero hacer, ¿no? Títulos específicos que digo, ay, me encantaría meterme, echarme el clavado en eso. Em, hay, me gusta la idea. Pues me gusta que el teatro cambia también con el tiempo y el tiempo pues es el tiempo de uno y de la sociedad. Entonces, no sé realmente qué me falte porque no tengo como una lista, digamos, como de quiero llegar a un lugar. No, de hecho, siempre me pasa que cuando pienso, ¿cómo te imaginas tu vida en 10 años? Pues me la imagino como ahorita, quizás colaborando también con tal persona que me encantaría pasar tiempo con esa persona. O ahorita que los escuchaba hablar del universo, digamos, de los griegos, yo nunca me he metido con eso, ¿no? Entonces quizás metiéndome a un territorio así que no, que todavía no reconozco, o escribiendo más, a lo mejor dándole más espacio a la escritura o a procesos de escritura desde el salón de ensayos, desde el trabajo colaborativo. Eh, Ejercicios, digamos, de creación, de creatividad, pero no tanto como puntos de llegada, porque realmente sí podría decir que soy muy afortunado a mis 38 años. He podido hacer musicales que me encantan, Chekhov, que amo Chekhov, pero me encantaría volver a él. Tengo de hecho un proyecto de volver a hacer La Gaviota. Me encanta Miller, me gustan los textos también de autoras o autores latinoamericanos que de pronto digo, órale, ahorita por ejemplo estoy pensando qué montar con mis alumnos del Conservatorio de Actuación y ayer trajeron ellos una lista de autoras y hablaron de una autora chilena específica, de una obra que yo no conozco, que dijo, quiero leer esto, entonces ya lo tengo ahí como, ¿qué será? ¿Será la nuestra? Entonces para mí es como, no sé, como muy en presente. También me gusta cuando no sabía que una obra iba a llegar a mi vida. Por ejemplo, el año pasado hice una obra que el Drama Fest me propuso, que es Entre nosotros todo va bien, que yo nunca hubiera llegado a ese texto, ni a esa autora, Mm, esa obra polaca, polaco, que sí. posiblemente leyéndola, a lo mejor si no hubiera estado en ese marco de investigación dramatúrgica que tiene que ver con el contexto del festival, a lo mejor no la hubiera escogido y fue un ejercicio increíble, ¿no? Entonces, creo que la vida te va sorprendiendo también cuando tú dejas de planearla tanto. Y al mismo tiempo sí tengo sueños, ¿eh? O Claro. sea, tengo muchas, por ejemplo, siempre estoy escribiendo muchos, sobre todo películas, porque, bueno, desde que el cine también es parte de mi camino, en la escritura se me ocurren más, digamos, historias para lo audiovisual, que el teatro ha sido distinto cuando lo he escrito. Ya, qué bien. Oigan, y ahora en esta época, el teatro, pues hoy parece trabajar pues desde un lugar un poco más difícil, ¿no? Con esta parte que hablábamos de la presencia, con el escuchar, con el esperar, con el no interrumpir, ¿no? Y a veces uno va a las obras y a mí me gusta eso, que a veces te vas y al día siguiente o un par de horas después, medio que te caen los 20 de cosas que suceden en las obras. Y es un proceso que no necesariamente se resuelve pues, de una manera inmediata. En un mundo como en el que vivimos ahora, que todo interrumpe, ¿qué han tenido que defender para seguir sosteniendo estos procesos largos de lectura, de memorización, de ensayo y de pensamiento? Como en términos, laborales, Ujú. eh, de las dificultades que este tiempo en particular trae para la posibilidad de que se geste una obra de teatro, un poco por ahí. Sí, no, y también como en un Ujú. tema personal, o sea, ¿qué haces? Me tengo que sentar a ensayar, pero el teléfono no me deja en paz también. O sea, ¿qué pasa Ah, también no, con no, esas sí, eso sí es cosas? cierto, ¿eh? De verdad que estás memorizando bueno, pero yo creo que le pasa a todo el mundo y tienes el teléfono al lado y de repente te das cuenta que estabas memorizando y ya lo agarraste y hiciste cualquier estupidez y ya perdiste 20 minutos O en una 40. o 40 en una
imbecilada. Y estabas memorizando. ¿En qué momento paraste y agarraste el teléfono para, como le digo a mi hijo, papanatear? O sea, de verdad. Eh, bueno, ese ejemplo sí. No, yo pensaba como más bien, a lo que me llevó a pensar mientras tú Claro. estabas hablando es como en lo más bien en lo difícil que ahora resulta que sostener una temporada mucho tiempo, que un elenco esté comprometido con una puesta en escena por un tiempo largo, ya no digamos los teatros o las formas de financiarlo, pero el mundo laboral de los actores y las actrices ahora. Claro, con la llegada de muchísima oportunidad de trabajo en los medios audiovisuales y tantas opciones en las plataformas, sí se vuelve, creo que lo que más difícil está haciendo es que alguien se pueda comprometer por un tiempo largo. Estaba leyendo sobre el tranvía, por ejemplo, y decían algo como en que su primera temporada del estreno original, que no había tenido tanto tiempo, apenas llevaban, no sé, decían como un año en cartelera o algo así, y todavía les parecía poco, como no había tenido tanto tiempo, No, ¿no? espérate. Y dices, yo, ay, nosotros estamos felices porque llevamos 60 y tantas Ujú. funciones, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer teatro, eran 100 o 50, mínimo 50. Y eso sí ha cambiado y eso sí se ha vuelto difícil, porque no la asistencia al teatro, porque no la voluntad de hacer teatro, pero sí su duración. Ujú. Creo que hay generaciones Ujú, nuevas de estas que enseñas tú ahora, Diego, no ujú, van a conocer lo que es llegar a unas 100 ujú. representaciones, ¿no? Qué feo, Sí, Sí. porque creo que sí te da unas herramientas como actor, la repetición. mm, totalmente. Stanislavski decía que a la función 30 empezabas realmente a Entender. entender, y yo sí lo he sentido, ¿eh? En el tranvía que hemos tenido la oportunidad de hacer tantas funciones. Y dijo, pues es que a la función 30 Sí, y ahora el ahora promedio es son de de 12. 15. Ujú. Ajá. Es que de verdad eso sí me parece, digo, el teatro se tiene que adaptar a sus tiempos y lo ha hecho siempre, ¿no? Siempre. Es el arte sobreviviente por excelencia. Pero pero eso sí me parece, yo me revelo de verdad. Oye, Diego, ya tiene esta parte de entrenar actores. ¿Con qué o qué notas que te ha costado trabajo, eh, pues a esta generación que vive en otra realidad con el tiempo y con la atención y con la espera? Pero siento que no solo de la generación, sino todas las generaciones en la época, o sea, porque yo veo Bueno, es gente cierto. de 60 años adicta al celular y, o sea, yo creo que yo lo que pensaba con la pregunta que hacías es, lo nuestro es un ritual místico y hay que defender el ritual. Y el ritual necesita silencio, concentración. Entonces, yo, bueno, pues ahora tengo que hacer cosas como decir, por favor, todos apagamos nuestro celular, lo van a poder ver en el break, que va a Ujú. ser a la 1, por decir, ok. Y si alguien está 5 minutos, me espero para empezar. Sí, lo que le mando un mensaje rápido, ok, mándaselo. Y ya que estás, ahora estemos aquí. Eh, pero yo, pues eso siento que todas las generaciones, obviamente la generación que ahora estudia, quizás tiene 20 años, pues vivió otra realidad que nosotros, ¿no? O sea, ellos nacieron con eso. Entonces, sí me he dado cuenta que eso nos obliga a nosotros a acompañar procesos de ensanchamiento de la capacidad de imaginación, de la imagen. Es como si la imagen se quedara de pronto como 2D y no atraviesa la tridimensionalidad. Entonces el trabajo es llevar el cuerpo a otro territorio. Pero siempre que el cuerpo entra a un territorio de éxtasis creativo, que es cuando el cuerpo está implicado, que el cuerpo está solo en eso, cediendo además a la realidad del presente, de lo que está sintiendo, de lo que ahí aparecen cosas que van más allá de nuestras adicciones. Y pues la verdad lo del teléfono, pues somos unos adictos. Es verdad, o sea, y hay que tratar nuestra adicción. Yo no la he tratado, digamos, en mi vida cotidiana, pero por eso me gustan los ensayos, porque ahí sí, pues no puedes ver el teléfono. O sea, bueno, supongo que en otros ensayos, pero no en los míos, ¿no? O sea,
porque me parece que entonces no estamos aquí. O sea, sí, sí, sí. Y por otro lado, me encanta la idea de que también de pronto alguien dice algo y alguien lo busca y mira, aquí dice, ay, qué padre, me parece también que está padre. Eh, o sea, no me peleo con el tiempo que vivimos. De pronto, mira, el referente que mencionar, ay, a ver, vemos el video, ay, wow, no manches, sí, creo que está interesante, pero sí pienso que la creatividad aparece después del aburrimiento y después de la incomodidad y después de la espera, y eso necesita tiempo. O sea, el cerebro se pone creativo cuando se incomoda. Es así. Entonces, ya una vez que se incomoda, dice, ah, ok, y entonces, ¿y ahí qué hay? Y para mí ahí empieza el ensayo. Entonces, por eso, por ejemplo, para nuestras funciones de tranvía, pues por eso nuestro ritual de preparación, pues es corporal, musical, vocal, y después digamos, una concentración de orden imaginativo, sensitivo, y ya que se siente, es como venir así en una carretera y de pronto se siente y ya estamos en otro lugar. Y yo lo veo, voy viendo los cuerpos y yo veo, siento que, digo, nunca lo Sí. hemos hablado, pero me doy cuenta que de pronto ya estamos en otro Ujú, lado, pero hay que querer. O sea, ujú. a veces creo que lo primero del ensayo es querer hacer el ensayo. O sea, una vez una frase de Martina Costa que me dijo Diana Sedano, que le dijo a ella, Martín, me encantó, que hay que desarticular los mecanismos de defensa y ya después empezamos a crear. Entonces, muchas veces uno se está defendiendo, uno está cansado, uno no quiere, o Siempre, de hecho. siempre, Ujú, exacto. Entonces, ya una ujú, vez que uno va asumiendo, ujú. porque además no se puede pelear, tampoco creo que exista bueno, ya, venga, como si nada. No, entonces, me hago cargo. ¿Y desde aquí qué? Y luego cómo. Y se siente esa pendiente y de pronto se siente que ya entramos en un territorio en donde ya no se sabe bien quién está moviendo qué. Si yo o el mismo movimiento, Y es un poco entrar a este otro lado del trabajo que es más del inconsciente, que tiene más que ver con un juego sin pudor, porque realmente creo que la batalla es contra el pudor. Y en ese sentido sí veo con la generación actual, pues que obviamente ellos tienen otra relación con el pudor, porque Ujú. ellos tienen unos referentes, autorreferentes y autocomparativos que antes no existían. Antes, pues yo iba a la escuela y yo me veía a mí si me veía en un espejo o en un Ujú. reflejo, no en una foto al Al momento instante. y Ujú. luego que alguien tomó y luego sí, comparándola con... Entonces, la autoimagen pues va generando también una serie de filtros, pero en la vida real, Ujú. que tienen que ver con cómo me coloco y desde dónde, que eso siempre ha estado en términos de la personalidad pública que uno tiene y uno es dependiendo de con quién está y dónde, pero eso acota la expresión actoralmente hablando. Entonces el trabajo es expresivo, es habilitar la expresión y me gusta mucho a mí acompañar. Me encanta la generación actual. Yo creo que los jóvenes que ahorita tienen 15 años, 17 años, saben un montón de cosas. Hay muchos tipos de adolescentes y bueno, yo trabajo más con gente de 18 para arriba, pero lo que yo veo es que muchos de ellos la tienen más clara sobre también las cosas muchos de ellos quieren, como no jugaron en la calle, además como se fundaron en la adolescencia en una pandemia, atrás de una mascarilla y de una pantalla, muchos de ellos la tienen mucho más clara sobre la importancia de decir, vamos a estar, vamos a estar. Hay otros que no, que están igual de adictos que los sesentones adictos. Porque sí, los sesentones son muy adictos al Sí, sí. celular, porque ahí, bueno, pues sí, porque el celular es increíble herramienta para no hacernos cargo del presente y creo que la generación nueva está pensando cosas muy interesantes también. A mí me encanta verlos, al mismo tiempo les falta rigor porque todo se ha penduleado hacia un lugar que ahorita estamos empezando a volver a entender, ok, sí, qué bueno, pero el compromiso es al límite. Ujú. Y entonces, ¿cómo logramos eso? Con amor y con respeto, pero al límite. Para mí ahí está, pues, la profundidad de lo nuestro, de nuestro oficio.
Entonces el teatro no tendría que resistirse a la velocidad del presente. Pues yo creo que ya se resiste por sí Pues, mismo, pues sí. porque el teatro, pues es el encuentro de los cuerpos. La velocidad del presente es digital, pero cuando se va la luz y que dura, además digo que es que no se nos va la luz casi nunca, pero si se nos va la luz o cuando ha temblado y cuando de pronto uno tiene que estar, ahí nos damos cuenta que, o sea, esto es como un químico. Para mí, bueno, como yo lo veo, ¿no? O sea, yo siento que todo, que me encanta y toda la virtualidad, pero en el momento en el que eso no está, uno vuelve a ser el que tiene que platicar, el que se tiene que aburrir, el que tiene que pensar, el que vuelve a caminar, el que no sabe qué hacer y entra en una crisis de ansiedad, que nos da miedo, pero pues hay que caminarla, hay que ver qué hay ahí abajo. Lo que pasa es que ahora nadie quiere sentir también. Eso también es una realidad. Nos da mucho miedo. Incluso en las escuelas, alguien entra en un espacio de sensación, que además el teatro, la actuación, pide un volumen sensorial que está mucho más allá de lo cotidiano. Hacer el tranvía es pasar en 2 horas 45 emocionalmente por lo que muchas veces alguien puede haber pasado en 5 años o en 10. Entonces hay que entrenar el instrumento hasta ese lugar y pienso que, ay, que es increíble. Pues yo creo que es increíble que el teatro, o sea, por eso creo que la gente quiere hacer teatro o los actores que entran y dicen si es lo mío. Hay unos que no, pero los que dicen si es lo mío, pues quieren ser actores con todo. Hay que recordarles de qué va realmente. Y si ayer te salió así, qué increíble. Hoy entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de volver a entrar? Por eso las temporadas son tan difíciles. También es una suerte de virtud nuestras temporadas cortas, porque de alguna manera, imagínate sostener 500 funciones del tranvía, sería delicioso, Sí, pero una locura. O pero sea, sí sería, necesitas esos espacios de respiro en medio. claro, Yo sí. Ujú. necesitaríamos ahí una especie de, pues no sé, de casi como casi algo sacerdotal, o sea, de entrega, va a ser un año, ok, para mí, para ti, para todos, o sea, me encantaría, pero bueno, también pienso qué bonito que lo vimos 20, 30 y luego regresamos, me gusta también. ¿Qué creen que pasaba entonces cuando éramos niños? Que sí habían esas 200, 300, a veces hasta 1000 representaciones. ¿Qué pasaba con esos actores? Eh, Es que, ¿sabes qué pasa? Era una circunstancia muy distinta en muchos sentidos. Yo la he pensado mucho y analizado cuál es la razón, y las razones son varias. Una, que somos muchas más personas también en el mundo y más teatreros y teatreras, y, hay mucha más demanda de los espacios de la que había antes. Por ejemplo, antes también, si tú platicas con actores como Julieta Gurrola de su generación, te podrán contar que si estaban trabajando en la televisión en aquel entonces, respetaban el horario de teatro. Es decir, les dejaban irse. Las funciones eran de de martes a martes a domingo domingo. y si estaban haciendo una telenovela, podían irse. Estaba en los contratos, no se grababa en la tarde para que Mm, se fueran tarde noche, para que se fueran al teatro. Entonces era otro mundo. claro, ¿No? Ese es por poner un ejemplo, ¿no? claro. De cómo ha cambiado, y por qué ahora es así, ¿no? Y también habría que ver si siempre pasaba el teatro, porque uno puede dar 1000 Eso, funciones de una obra y darlas así sí, también. sí, un poco O hacia eso iba Ah, mi tú hablabas como de la pregunta. experiencia actoral, sí, ya. yo me acuerdo una vez que un amigo mío que estuvo en un elenco dijo, y pensar que esto un día lo vamos a hacer haciendo la lista del súper, y yo le dije, Jamás. jamás. O sea, no, no, pero, y él me escuchó y dijo, ¿cómo? Y yo, no, es que esto no es así, hacer la lista del súper. Claro que hay forma, hay huellas, nosotros ensayamos mucho para eso, pero, pero es un acto de voluntad, es volver, es de atleta y es hacer la carrera, pero a veces se puede dar por hecho o alguien cree que no se nota, pero sí se nota. Entonces, no sé, digo, por ejemplo, Ana Ofelia Murguía, grandísima, grandísima actriz, ella me decía que ella solo había llegado a 100 en muy pocas funciones porque ella decididamente sentía que a partir de las 65
ya ella sentía que ya se estaba aburriendo. O sea, Ujú, como que su alma ya no estaba ahí ujú, y se desmarcaba. Entonces, bueno, creo que era una decisión personal. No era lo Claro. común, ¿no? Ella no era ujú. atípica en ese sentido. Ujú. Bueno, y recientemente reestrenaron un tranvía llamado Deseo. ¿Qué implica montar artísticamente y en la parte también social, política y cultural un texto de Tennessee Williams en el contexto actual? Pues yo creo que Tennessee Williams estaba como muy, como era muy, tenía una claridad de cosas que incluso en su época no se estaban nombrando así de claro. Em, para él pasa por lo familiar, ¿no? O sea, Marina hablaba ahorita de toda la indagación que hizo a nivel biográfico y uno lee el tranvía, lee su historia y te das cuenta que él vierte en el tranvía y especialmente en el personaje de Blanche mucho de lo que él, de lo que a él pues lo atraviesa personalmente y con su hermana y con su madre y con el amante mexicano que tuvo en el que basa Stanley Kowalski. Y, y pienso que entonces los temas pues siguen resonando hoy porque están hablando de cosas que siguen siendo preguntas para todos y todas, ¿no? El tema central para mí tiene que ver con esta incapacidad que tenemos como sociedad de, de mirar al otro como es, entendiendo de dónde viene, con todo ese complejo contexto, en especial, bueno, uno no conoce la herida del otro, uno nada más va reaccionando al presente, pero el teatro nos deja como meter la cabeza completa y ahí descubrir quiénes son estas personas y entenderlas a profundidad. Y los temas de salud mental y los temas también de una sociedad, pues, misógina y patriarcal y, y racista y que discrimina y que todo el tiempo de huérfanos, una sociedad de huérfanos. O sea, creo que lo que vemos ahí es un crisol de personajes que todos y todas son huérfanos en lo profundo y están anclándose como a su identidad, a su idea de identidad y buscando su dignidad a golpes y en medio de eso pues hay obviamente enfrentamientos tremendos que llegan a lugares de violencia muy muy fuertes y escritos además de una manera tan poética porque finalmente es el gran poeta del teatro del siglo pasado, yo creo, o sea, no solamente de su país, sino en general del repertorio universal. Creo que el tranvía trasciende un contexto nacional y se vuelve lo que emociona es lo profundo de lo humano. Y para nosotros este montaje, por eso de alguna manera la adaptación no tropicaliza, pero sí pone el acento ya de entrada al hacerlo en español en otros colores que hacen eco con nuestra propia realidad familiar, con nuestras propias lógicas, digamos, de desencuentro social. Em, yo veo la obra y siento, ayer sentía viéndola en el segundo acto que el público pues la entiende porque es suya. O sea, creo que el tranvía es nuestro, no es una obra de un gringo. No, trasciende eso, pero tiene que ver con cómo lo abordamos, porque decidimos no hacer la historia de un gringo. No, decidimos Blanche, ¿quién? Para ti, para mí, ¿cómo? ¿Dónde? Aquí. Qué es esto? ¿Qué es ser hermano? ¿Qué es, ¿Qué es fingir para que no te duela? Reír para no llorar. ¿Qué es este la belleza, ¿no? El tiempo, el, el, el- la promesa rota. Pues todos también vivimos algo de eso, como país, como Mm. nación, como hombres, como mujeres. Hay algo de eso. Está ahí siempre como algo inconcluso, pero bueno, no No, sé. no, no, es que yo estoy fascinado oyendo. Sí, sí. Así de sigue, por favor. Marina Blanche, creo que es un personaje que muchas personas creen que la conocen antes de que aparezca.
y tiene esta como preconcepción o este prejuicio, ¿no? De ser la frágil, de ser la mentirosa y la loca. ¿Qué encontraste en ella que suele perderse en estos prejuicios o etiquetas que le ponemos de antemano? De antemano, qué buena pregunta. Justamente no ponerle nada de eso, no ponerle absolutamente ningún adjetivo. Em, Creo que recuerdo como que mucho esa prevención cuando estaba estudiando teatro, como de no definir a los personajes previamente. Y con este en particular, esa fue totalmente la intención. Eh, Creo que me senté en el primer ensayo sin ninguna idea de cómo sería Blanche en lo absoluto. Sí de la obra, ¿no? Sí de lo que el autor. De hecho, no leí nada casi sobre la obra, me enfoqué a leer sobre el autor y sobre cómo habla de él de sí mismo y cómo hablan los demás de sí mismo, o de cómo sí fue para tal actriz interpretar el personaje, pero no me puse a leer ningún análisis del personaje, ni mucho menos, ¿no? Y creo que la forma de Diego del Río de abordar los ensayos ayudó muchísimo. Yo el otro día en la conferencia de prensa descubrí algo. Cuando dije, y lo dije mientras lo decía, lo descubría, que realmente había encontrado al personaje en la improvisación con los y las otras de mi grupo, de mi colectivo, del cardumen que le llamamos nosotros. Ahí apareció en relación a. ¿No? ¿Cómo es con Estela? ¿Cómo es con Stanley? ¿Cómo es con Mitch? ¿Cómo es con Alan? Que fue un gran descubrimiento para nosotros en nuestro montaje, porque Alan no aparece en el reparto. Si tú ves el dramatis de Tennessee Williams, no hay Alan. Y aquí está Alan. Em, Alan está presente todo el tiempo y descubrimos eso ensayándolo, improvisando. Entonces, realmente no sé cómo es. Yo no la podría describir. Yo no la podría describir. Yo solo podría decir lo que se siente a veces su abismo, lo que se siente a veces su laberinto, las cosas a las que me lleva de mí misma también, y que de mí misma me ha pedido, pero no la podría definir. Y yo creo que eso es algo que tiene la obra en general, que mientras escuchaba ahorita a Diego hablar, y también hoy fue una presentación de un libro, y cuando me acerqué al autor para que me firmara el libro, lo invité a la obra, me dijo: "Es mi obra favorita, esa obra es infinita", dijo. Y yo Mm. dije: "Sí, es infinita". Siempre he descrito a Blanche como un personaje infinito, inasible, ¿no? Hay algo que es que tiene algo como que en cuanto lo tienes ya se fue, y tienes que volver al día siguiente, y mientras aparece ya se volvió a ir, ¿no? Entonces es no lo puedes aprender, eh, solo tienes que confiar y ponerte ahí, pero no, justamente todas esas definiciones, pues sí, son reales, así son, así Mm. hablamos de así se le define, pero no pienso en eso. Es una mujer que está muy rota, pero Ujú, también tiene una parte muy, muy lúcida. ujú. Cómo se trabaja con esa fragilidad mental, pero que convive mucho con la inteligencia, con el deseo y con una enorme necesidad de ser vista. Sí, todo eso es así. Híjole, la verdad es que no sé cómo. Lo único que te puedo decir es que es como que Williams la puso ahí y hay que, como entregarse y ponerse al servicio de, ¿no? Y te lleva, porque ya Williams la ya Williams la creó, pues. Y entonces hay que como dejarse ponerse ahí, como te digo. Y poner todo lo que pueda yo de mí misma y de mi propia experiencia y de mis propias vivencias al servicio. Y cómo no sé, no tengo una respuesta. ¿Está bien? Oigan, y esta apuesta, pues, no se apoya de una casa realista, ¿no? Es una plataforma Ujú. con mucha cercanía, y con música. ¿Qué descubrieron de la obra al quitarle esas paredes?
Pues lo visceral, Mm, lo, lo, lo que es, o sea, el otro día hablábamos de una especie de imagen como que están así expuestos los órganos, eh, como en carne viva. Em, sí, y además, bueno, sí tenía, yo cuando empezamos a ensayar tenía claro la imagen del baúl y que iba a ser el único elemento que iba a jugar. O sea, eso, pero no sabíamos cómo. De hecho, no estaba diseñado el espacio. Fue un proceso en el que nuestros diseñadores, tanto Yerildi Bosch, que hizo el vestuario, como Jesús Hernández, que hizo la luz y el espacio, y Marisela Estrada, estuvieron sentados en varios de nuestros ensayos viéndonos, viéndonos trabajar, viéndonos improvisar, viéndonos jugar, viéndonos leer las escenas, intentarlas, y después fuimos acotando a partir de todo, porque todo significa, ¿no? O sea, la luz, además no hay luz LED en nuestro diseño. ¿Cómo se le llama? Luz que es de foco, o sea, bueno, tiene un nombre, ese tipo de foco, ¿no? Que ya casi no se utiliza en el teatro. em, También se vuelve hasta metáfora de lo que se está yendo, que es Blanche, ¿no? Por eso al principio hay en esta adaptación un pequeño monólogo que dice, sean ustedes testigos de la muerte de algo extraordinario, que puede ser ella, pero puede ser todos, la sociedad misma, ¿no? Em, Colorido, apasionado, vibrante, íntimo, íntegro a su manera, en fin. El viaje también de los cuerpos al final del día, pues que al quitar la casa, eso tiene que estar en los cuerpos. Em, no se pueden apoyar en los artificios que de pronto la otra mecánica también podría dar, pero ¿cómo logramos que el público sí lo vea? Eso también creo que fue un trabajo de imaginación y de construcción de ensamble muy potente. Todo está coreografiado, o sea, al milímetro, cada sonidito, cada acción, Sí, es una partitura. es una Es una partitura partitura, muy el otro día la pasamos sin escenografía, sin nada como ensayo, texto. porque estaban montando la escenografía en el teatro. Teníamos un espacio pequeño, pura, lo que Luis de Tavira llama la radiofónica, así le llama a esas experiencias. Y así le hicimos. Y sí, me di cuenta que es realmente una partitura casi musical, ¿no? Donde ya todo entra así, desde un suspiro ya cuenta para que el otro entre, para que, ajá. Sí, y eso que se encontró, no se impuso, nos da una huella. Entonces, haciendo como un eco a lo que decías de Marina, de los colores, siento que esas huellas están en el texto, pero están en el montaje y es como ponerte un vestido. Ya ahí, o sea, acota o permite de tal o cual manera el juego y lo fuimos creando en colectivo. La música, por ejemplo, la creó Andrés Penella, eh, se creó en el proceso. Él llegó con una canción compuesta al proceso. Todo lo demás, él siempre lo cuenta. El segundo ensayo que dijo, ¿cómo te vas? Yo le pregunté y dijo, me voy con ganas de componerle algo a Estela. Y al día siguiente llegó con la canción de Estela. Y dijimos, claro, esta puede estar aquí, ta, ta, ta. La canción la transición que es con las fichas, todo, la compusimos ahí, nos llevó 2 o 3 ensayos, o sea, algo muy coral, muy colectivo, muy de ensamble. Pero hay algo que yo veo muy interesante en la concepción que hizo Diego, porque, a ver si la logro explicar con claridad, pero, digamos, esta es una obra que es representativa de una corriente que se le ha llamado el realismo norteamericano, ¿no? Y además es emblemática de la actuación realista, de ese momento fundacional, de donde todas las enseñanzas de Stanislavski se fusionaban con las enseñanzas de Lee Strasberg, o sea, todo ese momento y del surgimiento de una actuación en específico. Entonces, sin embargo, montarla hoy, y como la fue montando Diego, hay algo muy interesante porque sí, claro, que se entra desde esa idea del realismo, pero algo fue pasando con el montaje que
desde mi punto de vista, y no es porque él lo haya articulado así, pero yo lo veo así, se fue yendo hacia ciertos momentos que son cuasi expresionistas, ¿no? Es decir, donde el signo se abre por completo y se evidencia, ¿no? Entonces, en la actuación hay unas muchísimas capas, porque, por ejemplo, si tú estás estoy construyendo la conversación con Estela desde un lugar totalmente en esa idea de la actuación realista, y le estoy contando que voy a tener una cita con Mitch, que va a venir por mí a las 7, pero el actor que hace Mitch está sentado aquí. Yo digo que esto es muy, sí, cantoriano, pues. Y de pronto yo sé, le dirijo a él el texto y evidencio el subtexto, además. Es decir, yo le quiero decir a Estela que a los hombres les importa mucho si ya eres virgen o no eres virgen. En realidad ella no está hablándole a él, ¿no? Pero, ¡pum!, el signo se abre y se evidencia y de alguna manera rompemos eso que en una actuación absoluta y puramente purista de lo que se concebía como el realismo, no ha lugar. Y sin embargo, es hiperconcreta y realista, porque todo está ahí. O sea, nunca nos podemos referir a algo que no esté ahí, ¿no? Es lo que Diego llama lo concreto. Entonces, no, o sea, si yo quiero escribir pásame un papelito porque tengo que escribir el texto, pero nadie va a ir a sacar un papelito. Entonces el papelito está aquí, pero tiene que estar aquí, ¿me entiendes? No puedo simular un papelito o todo lo que todo lo que hacemos referencia está en escena. El baúl es el baúl. O sea, nunca te deja irte como al abstracto o a que veas como para allá, ¿no? Todo tienes que ver aquí. Entonces, en ese sentido es sumamente realista, pero por otro lado, no está jugando Código. a ese código que hoy yo llamaría tal vez hiperrealista, porque bueno, todos estos son, Claro, o sea, estamos aglutinando en conceptos, ¿no? exacto. Pero, Pensando en esta ujú, parte realista y el baúl, ujú, eh, pues parece cargar más que en ropa y recuerdos. ujú. ¿Qué lugar ocupó ese objeto dentro de esta lógica? Ay, bueno, pues sí es el centro, ¿no? Es el axis, ¿no? Como lo ha también llamado Diego. Es todo el pasado, es todo el otro mundo que ya se acabó, ¿no? Todo ese lugar, esa civilización que ya no, que representa a Blanche, pero también es todo su universo. Es alrededor de donde sucede todo el espectáculo. Y tengo que decir algo aquí. Adentro tiene un vestido de mi abuela, un kimono de mi abuela y un vestido del personaje de El zoológico de cristal de la puesta en escena de Diego del Río que usaba Amanda Blanca Guerra. ¿Cómo decidieron eso? Fue sucediendo. Sí, lo fuimos encontrando. Ujú, El baúl lo tenía David Castillo, ujú. nuestro productor. em, y cuando Marina trajo ese vestido fue increíble. Luego hay otro vestido más, uno verde, que en algún momento Yeril Dibosh proponía como un cambio de vestuario para Blanche, pero yo tomé la decisión de que no, que es un único vestido, que Ujú. amo esa decisión porque siento que que además nos lo explicó alguien del público, dijo, claro, son todos sus vestidos, ¿verdad? Y dije, sí, claro, es eso. O sea, porque también eso pasa, ¿no? Uno lanza, pero lo completa el último dramaturgo o dramaturga, que es el que mira. Y pues el baúl y la acción concreta del baúl, la entrada, que a mí me gusta mucho, nos deja ver dónde está parada esta Ujú. mujer, con qué viene cargando, ¿no? Además es una entrada que es violenta, que irrumpe, que está en la sala, que está al lado de los espectadores, que está todo el tiempo también jugando con la misma frontera de los espacios. Allá está el teatro, pero aquí también. O sea, de alguna manera desde el principio se está diciendo como la obra no es allá, es Es aquí aquí. contigo y rompemos la cuarta Ujú. pared todo el tiempo. Sí. Ujú. Ahora que están en el Teatro Xola Julio Prieto, ¿qué les está pidiendo este teatro que la obra no les había pedido antes? Pues bueno, yo nunca había estado ahí más que en mi primer llamado de cine fue ahí, en mi película Todo el Silencio, pero es un gran teatro, o sea, arquitectónicamente es precioso. Nos pidió técnicamente una ampliación del escenario, se construyó un proscenio que quita Para que quepa la plataforma. Ujú, para que quepa porque la está Ya. plataforma.
Así. Y eso es muy lindo porque además no es completo el proscenio, sino que llega hasta la escalera. O sea que cuando Blanche entra, eso también de alguna manera juega con la idea de que la plataforma está colocada desde el diseño original en diagonal, ¿no? No hay algo que está trastocado, no es armónico, se siente como porque está así. Em, es un teatro que es muy noble, creo, en el eco. O sea, nosotros sentimos la acústica mucho de los espacios. La acústica es el 50% de la actuación. O sea, cuando la acústica, en un teatro que estuvimos que fue así idílico de acústica, que fue en Guadalajara, el Conjunto Santander, el teatro más, bueno, no sé si es más grande que el Julio, pero Sí, creo que es un poco más grande, más sí. grande, creo. Entonces, el teatro más grande en el que hemos estado y me acuerdo mucho que Marina me dijo, no, no estoy cansada. Sí, no había que hacer ningún esfuerzo porque la acústica era perfecta. Sí, y aquí no es ese nivel de acústica, pero sí tiene una muy buena acústica que hay mucha intimidad. em, ¿Y qué más? Pues siempre hay ajustes porque obviamente cada teatro nos obliga también a jugar con todo lo de afuera y cambian las posiciones, sobre todo del piano. Aquí el piano está muy cerca de la De la plataforma. plataforma, De hecho, claro. creo que está más cerca que en nuestro salón de ensayos. O sea, nunca hemos Ujú. tenido el piano tan cerca Sí. y el cardumen queda muy, muy cerca. Entonces, hay ajustes que son padrísimos porque pues es también componer para lo concreto de la arquitectura y abrazarla. Es que es el séptimo teatro en el que hemos estado y eso Sí, es una aventura increíble. Sí, porque llegas y a ver aquí cómo le hacemos, ¿no? Por aquí hay veces que el final es en el CNA el final era en butaquería vacía y teníamos toda la butaquería como parte de la escenografía vacía. Todo el exacto. público estaba en gradas. Entonces las butacas eran parte y así pues. En cada teatro. Ujú, Y con las giras nos volvimos ujú, también muy expertos en En abrazar la los adaptación ujú. teatros. rápida, Sí, 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 y ha sido muy padre. Ese ejercicio es muy presente también. claro. O sea, nos obliga. Bueno, aquí nosotros no corrimos la obra antes del estreno con escenografía Hasta el día del estreno, hasta sí. el día del estreno. Wow. Sin embargo, bueno, ya la obra pues era nuestra en todos los Sí, sí. niveles y sí ensayamos en el teatro 3 semanas, o sea que sin escenografía conocíamos ya el teatro, ya nos Sí, al menos las había arropado. dimensiones. Ujú. Sí. Después de todas estas temporadas, ¿qué preguntas sobre Blanche o sobre Tennessee Williams o sobre el deseo siguen sin cerrarse para ustedes? Ay, qué buena pregunta y qué difícil de responder. Em, pues, como qué podemos hacer ante la incomprensión mutua y en general de las personas con las personas, ¿no? Como es esa incomprensión de la realidad de la como ese dicho que dicen de la batalla que está librando el otro, de ser amable con el otro, porque nunca sabes qué batalla está. A mí me encanta ese aforismo, como se le quiera llamar, ese dicho popular, porque es verdad, ¿no? O sea, las batallas que cada quien está librando no las conocemos. Y aquí lo que pasa es eso, es que los infiernos del otro, o sea, Blanche dice que Stanley es una persona que no conoce, o bueno, implica que Stanley no conoce el sufrimiento, porque desde su punto de vista ella no lo conoce. Y no es cierto. Él estuvo en la guerra, él vivió la guerra, no, qué cosa más terrible. Claro que conoce el sufrimiento, ¿no? Entonces, pero y el otro dice que ella, pues, que es una mentirosa y que solo quiere engañar y que es frívola, pero él no ¿qué puede saber él de lo que significa ser una mujer, y lo que es vivir la sexualidad siendo mujer en un mundo tan patriarcal y que condena tanto la expresión, y más en aquel entonces, pero todavía, de una mujer que decide vivir la sexualidad, ¿no? ¿Qué sabe él de eso? ¿No? ¿Qué sabemos realmente de lo que es ser el otro y ponerse realmente en sus zapatos? Para mí esa es como una de las grandes, y, no, y claramente no tenemos la respuesta. Claro. Y para mí, pues la metáfora del tranvía mismo como algo que viene, que arrolla, la idea un tranvía llamado deseo, como dice el título,
el deseo como una pulsión de vida. O sea, creo que Tennessee Williams siempre está hablando de la promesa rota de los tiempos, ¿no? A él le toca, después de todas estas guerras, una sociedad joven que no sabe muy bien cuál es su lugar en el mundo. Y creo que eso está ahorita, pero hay una pulsión vital. Siempre el teatro de Williams está siempre en esta línea entre el Eros y el Tánatos. Bueno, incluso está la gran frase de la obra que es Flores para los muertos, ¿no? Que además es en español en el texto original en inglés, que eso también habla de, bueno, de esa mística que en esta tierra. Porque él empezó a escribir el tranvía aquí, en la Ciudad de México, que caminando en Reforma tuvo su primera idea de Blanche. Eso es muy bonito también. Entonces, por eso siento que también hay unos ecos con esta obra. Creo que México es uno de los primeros países, si no el primero, que estrena la obra después del estreno en Broadway Sí, con el y él vino montaje. a verla. Y él la vino a ver Ujú. con María Douglas, con Sequizano y con ¿cómo se llama este luchador? Rolf Sí, Rolf Rubinsky. Rubinsky. Ajá. Y bueno, pienso que la pregunta sigue abierta, ¿no? Como cómo vivir, cómo hacerle caso a esa pulsión en medio de un universo que lo único que está haciendo es avasallarte y aplastarte. No sé, pero también creo que la obra es tan amplia en lecturas Ujú. que, que cada espectadora, cada espectador tendrá sus reflexiones. Y tú dijiste hace rato algo del teatro, te cae un 20 en 2 horas, pero a veces en 10 años. Y una vez escuché una frase que me encanta, que es: el teatro muere cuando el espectador lo olvida. Entonces el teatro en realidad no solo vive en lo que dura la obra, el teatro sigue viviendo en tu cuerpo. Sí. Y creo que el tranvía, bueno, por lo menos en mi experiencia, estoy seguro que me va a acompañar mucho tiempo. Seguro. ¿Qué otras obras o qué otros textos de Tennessee Williams les gusta? Además del Zoológico y Tranvía, que son quizás los Ujú. más populares, ¿hay algún otro que les guste en particular? Sí, a mí me encanta Verano y Humo. Ujú. De hecho, yo conocí a Williams primero con Verano y Humo. Me gusta muchísimo y siento que ahí hay un germen ya de lo que él va a hablar mucho, ¿no? Que es como esta cosa de la carne, del deseo y al mismo tiempo, bueno, en Verano y Humo lo hace como una dicotomía casi, casi, ¿no? Como el sexo, el alma, ¿no? El Ujú, personaje femenino se llama Alma, ¿no? ujú. Y Y yo la siento que religión y la la religión y la ciencia. ciencia, o sea, como que hay una cosa muy esa famosísima escena del cuadro anatómico que me encanta, em, sí, es una obra que me gusta muchísimo, Verano y Humo. Me gusta mucho también esta obra corta que es la de la lluvia, Háblame como Háblame la como la lluvia. lluvia. También, La gata sobre el tejado de zinc caliente, también me parece fascinante. Em, no, pues es un gran es un gran autor que nos dejó personajes memorables. Sí. La de la rosa tatuada también, ¿no? Ujú. A mí, bueno, mi favorita es el tranvía, Ujú. después el zoológico, después Verano y Humo. Eh, Hay una frase de Verano y Humo que me encanta y me parece que además es muy de Blanche, que dice: a veces muy poco es mucho. Creo que ahí, o sea, creo que describe cosas del alma humana y del alma femenina y del alma queer también, Ujú. Ujú. porque de alguna manera él, pues, se da cuerpo mucho en sus protagonistas femeninas, ¿no? Y La gata también me parece una obra muy interesante. Me gusta en general como su trabajo, pero sí creo que lo que alcanza con sus primeras obras, con el zoológico, con Verano y Humo y con el tranvía, no digo que no lo alcance después, simplemente que ahorita yo en mi vida, hoy a mis 38 años, encuentro en esas tres como lo más atractivo de la fuente enorme del trabajo de Williams. Hay muchas que no he leído también, o sea, es como Miller, que escribió no sé cuántas obras y realmente las más famosas son las de su primera etapa, ¿no? Pero él toda su vida escribió teatro. Entonces, siento que también se vuelven obras cumbre
y el tranvía además pues está en la cultura popular, ¿no? Ujú. Desde Los Simpson, el otro día había una escena de Modern Family que Ujú. alguien me tagueó que nunca había visto, Ujú. Almodóvar, o sea, el tranvía está creo que muy cerca de la inspiración de muchos otros artistas, Woody Allen, que hablamos mucho de Blue Jasmine, que, bueno, no hablamos tanto de Blue Jasmine en el montaje, pero sí como, ay, qué padre Blue Jasmine. Entonces siento que sí, por algo fascina tanto un tranvía llamado Deseo. Sí, a mí me gustó ver esta apuesta de Puerto Deseo que hizo Pato Sí, Marín sí, también. con Cristian Ujú. Magaloni desde el otro lugar. Ujú. Me gustó mucho ver Sí, a mí una también. visión muy Yo también la distinta, disfruté ¿no? mucho. Sí, Ujú. Pues les deseo una temporada muy exitosa, que está en el Teatro Xola Julio Prieto, de viernes a domingo hasta el 10 de julio. así es. Pues que sea una temporada muy exitosa, chicos. Yo Gracias. la disfruté mucho, la vi 3 veces, Ay, wow. porque además de que me gustó, cuando algo me gusta llevar amistades de tienes que venir y yo te voy a llevar, Mike incluido, que está en la cabina, y la disfrutamos mucho, así que espero que sea una linda temporada. Qué padre, Gracias. muchas gracias. Bueno, pues estamos llegando al final de este programa. Y entonces, bueno, primero les voy a dar estos dulces que nos mandan nuestras amistades de Enchilame Está, que son Uf, unos mi dulces máximo. muy espectaculares. Ahora sí que me hicieron el día. Gracias. Me pone Son feliz para ustedes esto. si quieren comer ahorita Uy, qué de rico. una vez. Si Yo sí, se porque los yo quieren sí soy llevar, súper fan. bueno, pues adelante. Voy a Y comprar una gomita. mientras, por favor, y mientras les voy explicando, Muchas gracias. no, por favor. Y mientras les voy explicando, en esta caja tenemos más de 500 programas de mano de obras de teatro que he visto a lo largo de la vida. Qué maravilla. Y bueno, la idea es que tomen un bonche y medio que escojan y digan, ay, esta sí la vi y me gustó, esta la vi y no me gustó, esta qué suerte que no la vi, lo que sea que quieran opinar, Ok, bienvenidos. Igual si dicen, ay, esta me hubiera gustado y no sé qué te pareció y me quieren preguntar a mí, también se vale. Siéntanse con la libertad. va. Yo primero. Puedo agarrar muchas porque qué tal Claro, que así no agarra un encuentro bonche ninguna. grande y si no, volvemos a buscar. Ok. Está claro que la vi. Qué grandes actores. Queridos, los tres. Bueno, es un textazo. Llevé a mi hijo. Lo que me puedo acordar muy bien es que mi hijo la disfrutó muchísimo y que me dijo algo como, sí, mamá, así son las relaciones de amistad entre hombres. Y sí, Guau. es cierto, Sí, es cierto. pero sí, la disfruté mucho. Sí, es lo máximo arte. Te va. Esta yo obvio la vi porque la Y muchas veces. vi, la vi todas las veces. Los Humanos, que es un texto, bueno, de Steven Karam y que además fue un proyecto que Paulette Hernández, que era una de las actrices, ella me habló cuando la vio en Nueva York y me dijo, oye, vi una obra y quiero hacerla y nos tardamos 6 años en levantarla. Wow. Y fue súper especial, dimos solamente 12 funciones o 10, no me acuerdo, en el Foro Shakespeare con un elenco increíble y mi papá regresó a actuar después de 30 años de no actuar. Ah, fue antes de todos Wow. eran mis Antes hijos. de todos Ok. eran mis hijos, sí. O sea que es especial. Muy bien. A mí me pareció otra también súper especial porque bueno, además de que es gran texto, ¿no? Ujú. Obviamente otro de esos textos emblemáticos. Están Rodrigo Virago y Alejandro Morales actuando en esta obra, que son nuestros queridísimos compañeros del tranvía, actores increíbles. Y de este montaje en particular me gustó mucho la música. Me Sí. gustó mucho esa guitarra que estaba ahí con esta cosa tan nostálgica al estilo París, Texas, ¿no? Sí, y a mí Ujú. también lo cercano de la escenografía. La escenografía era el espacio, era estaba precioso. hermoso. La luz. Ujú. Sí, la Sí. luz era espectacular. Impresionante. Sí. Ujú. Bueno, me tocó una de 2D. Bueno, Oh my God. no sé si eso lo oyó el público, No, pero de que hablabas de que Sí. todos tenemos un Diego. Bueno, Diego Luna en Cada vez nos despedimos mejor, en un monólogo que la recuerdo muy bien, era de Ricaño, la dirección y el texto. Me acuerdo que me gustó mucho el texto, el viaje por ese México Ujú. que para mí, bueno, de alguna manera es mi infancia, ¿no? Es el rebote, son los periódicos, son las noticias que este personaje contaba
su historia de amor, pero en el contexto político y social de este país. Y me gustó muchísimo, me gustó mucho ver a Diego, siempre me gusta ver a Diego en el teatro y es un montaje que recuerdo mucho, creo que en la sala Chopin, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Sí. Oigan, pues muchas gracias. Ya no puedo Ay, seguir, ¿qué yo quiero más? seguir, no, seguir. dele, por favor. A ver, porque por esa favor. además vale Bueno, la esta sí pena quiero. hablarla, sí. Ay, Dios. sí. Esta sí la vi, yo la vi para justamente cuando me estaba preparando para Antígona González, terriblemente dolorosa, absolutamente indispensable. Me tocó verla en era el Museo de las... Bueno, no me acuerdo exactamente el espacio, pero el mismo espacio era muy interesante porque tenía toda una pieza sonora que también había hecho David Gaitán, como pasaba el abecedario de nuestra situación nacional, ¿no? Y era muy doloroso. ¿No Y era en el Get? no, es que yo la vi después que Ah. estuvo ahí y se me está olvidando el nombre del espacio, qué terrible. Pero bueno, está en Coyoacán, está en Avenida Universidad, cerca del Helénico. Y le llaman el Sex, es de la Ibero. Ese espacio. Sí, en Avenida Revolución. eso, yo dije universidad, ay, qué horror, es que yo... Sí, no me acuerdo a los qué se mapas no nos refiere, llevamos. pero se llama Sex. Sí. Bueno, pues sí, una investigación de Daniela Rea. Wow, Daniela. Bueno, en fin, Sí, una cosa increíble. indispensable. A mí ese montaje igual me atravesó. Sí. Tuve pues el tino, no sé si bueno o malo, de ver las dos partes el mismo día y fue devastador. De hecho, cuando salí, Gaitán me dijo, no, ¿cómo viste las dos al mismo tiempo? O sea, como juntas, porque era tan fuerte la primera y la segunda después. Y bueno, duele por lo que hablaban, ¿no? De Antígona González, porque pues al final es teatralizar algo que en realidad es la realidad de nuestra herida más fuerte como sociedad mexicana. ¿Y de esta puedo hablar? Por favor. Porque esta es otra Es mía. que, Diego, yo quisiera que este podcast durara Nos 10 po- horas. o sea, nos para podríamos yo pasar poderte todo el preguntar a ti tiempo aquí. todo lo que yo quisiera preguntar de todas las obras que has hecho, porque esta me fascinó. Esta obra yo quiero contar algo que para mí es muy importante. Bueno, este es un musical, se llama Casi Normales. Fue muy importante para mí hacerla. Y aquí me pasó algo que tiene que ver con lo que hablamos al principio del programa sobre que es un servicio. Yo con el grupo fuimos de gira a Monterrey y salimos creo que te conté alguna vez esta anécdota, estábamos en montaje, salimos por un café, regresando me abordó un chavo y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Y yo le dije que sí y me contó que él había venido de la Ciudad de México a ver la obra. Le dije, ¿no la viste allá? Y me dijo, sí, la vi 2 veces. Y la vi, el primer día la vi el sábado tal, en la función tal. Y me dijo, y sé perfecto el día porque yo ya tenía planeado matarme el martes. Y ya lo tenía totalmente armado, todo planeado, pero me invitó tal amiga a ver la obra. Y en tal escena, que me habló específicamente, en tal parte, en donde el personaje de Diana, que hacía impresionantemente bien, Susana Zabaleta, decía tal cosa, algo me pasó en el cuerpo y yo decidí vivir. Y entonces me contó eso, se me puso la piel chinita, entré al teatro, junté a algunos de los actores, les conté, yo estaba muy choqueado y después me quedé pensando en que si él no me lo hubiera contado no significa que eso no pasó. Y siento que eso es muy importante recordarlo de nuestro trabajo, porque muchas cosas de las que van a pasar con nuestro trabajo nosotros no vamos a saber ni tenemos por qué saber, pero podrían pasar si el trabajo está vivo. Y por eso para mí quizás es tan importante intentar que esté vivo el trabajo, porque pienso que sí puede, o sea, yo sí creo que el teatro puede salvar vidas y también pienso mucho en una frase que Conchita Márquez dice, en donde muchas veces en las concentraciones comparte, tal vez hoy sea la primera vez que alguien ve una obra y tal vez sea la última obra de alguien. Y qué bonito regalarle, si es así, una gran primera obra a alguien. Qué linda, y una Conchita. gran última obra a alguien, ¿no? Qué buena frase. Qué lindo. Entonces, bueno. No, pues gracias por compartir esa anécdota, Diego, está muy lindo. Yo podría hacer como una fiesta, una reunión y que se tratara de hacer esto todo. Uy, o sea, amo los programas. Tengo un plan, organicémosla Sí. y yo llevo la caja Sí. y nos sentamos. Me encanta. Chicos, pues, bueno, primero, ¿qué fue lo último que vieron? Yo quiero vivirlo todo.
esta obra de Rodrigo Holguín que me encantó, la vi 2 veces, ahora la vi en el cierre de temporada, reestrenan en noviembre en el Teatro La Capilla. Yo celebré de esa obra que sucede, que los actores son extraordinarios, que pasa, que, bueno, que retrata, es una pluma muy joven, Rodrigo tiene menos de 25 años, es realmente un artista increíble y se nota en su pluma también una pulsión muy, muy desaforada, y lo uso esa palabra como una virtud, de una expresividad generacional muy, muy íntima también, porque nace de algo muy, muy personal, esa dramaturgia, pero abrazada por un colectivo, por un ensamble de actores y actrices muy, muy virtuoso, y en una propuesta desnuda en la capilla, además en una disposición padrísima, porque no está el público a la italiana, sino que se usa el escenario, pero también la butaquería, y el público está enfrentado en dos, como pasarela. Y para mí fue una experiencia además muy grata ver esta última función. Yo había visto de sus primeras funciones en la primera temporada, y me encanta ver cuando el teatro crece también, cómo se mueve el teatro, y una generación de artistas que a mí me dan ganas de trabajar con todos esos. Qué lindo. ¿Tú, Marina? Yo, El Rey Lear en el Helénico, dirigida por Angélica Rogel y con Luis de Tavira haciendo el personaje del Rey Lear. Y podría decir muchísimas cosas de la obra, pero para no robar más tiempo, voy a decir nada más que hay una escena en la que es hacia el final, donde el Rey Lear está ya como en esta absoluta locura lúcida, ¿no? Donde está entendiendo su propia locura, que ya se llamaría lucidez, y es una escena con Cordelia, que es interpretada por Diana Sedano. Y para mí ver esa escena fue de esas, me robó el alma. De repente estaba yo llorando sin que nadie me hubiera avisado que eso me iba a pasar, así, de esos que te asaltan, ¿no? Y creo que no nada más porque ellos dos lo estaban haciendo de una manera hermosa y magistral, sino que me tocó fibras muy profundas, ya hablando personalmente, ¿no? El hecho de que fuera Luis interpretando, no, digamos, me tocó cosas que tienen que ver con mi padre, y que fuera Diana quien estaba haciendo Cordelia, que yo la vi entrar a la escuela, yo la vi hacer su propedéutico. Cuando murió nuestro maestro querido Rogelio Luevano, le di clases por un pequeño tiempo. En fin, fue algo tan brutalmente teatral, pero personal, que me robó el corazón. Qué lindo. Ujú. Chicos, pues muchas gracias por su tiempo, por su generosidad. Respeto muchísimo el trabajo que hacen y me da mucho gusto que hayan aceptado esta invitación y que estén acá. Así que muchas, No, muchas gracias, qué gracias. linda conversación, qué bonito todo, ¿no? Sí. La pasé increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.